Me quedé de pie cerca de la pared del fondo del salón, agarrando mi pequeña bolsa de regalo como si fuera un escudo. 73 invitados, todos vestidos como si salieran en una revista, vestidos de seda, gemelos, risas ensayadas. Las lámparas de araña captaban cada mentira y las hacían brillar. No se suponía que yo estuviera aquí. Ese pensamiento me daba vueltas en la cabeza mientras veía a mi madre flotar de invitado en invitado como la realeza. Mi padre era el centro de atención cerca del bar, con un círculo de hombres que reconocía de mis visitas a bases, altos mandos militares con sonrisas permanentes y relojes caros. Y luego estaba Caleb, mi hermano, el niño mimado, condecorado, querido, con un magnetismo natural. Era el centro de atención, disfrutando de sus elogios como si no hubiera ignorado mis llamadas durante los últimos 3 meses, como si no me hubiera excluido del mapa de asientos por completo, hasta que alguien debió de recordarle mi existencia cuando por fin se fijó en mí. No fue una reunión. Fue una actuación. «Celine», dijo, levantando su copa con fingida sorpresa, con la voz lo suficientemente alta como para silenciar algunas conversaciones cercanas. No sabía que dejaban entrar a los freelances con los verdaderos profesionales. Unas risas educadas. Sonreí levemente, metiendo mi cabello detrás de mi oreja. «Supongo que no todo el mundo puede servir a su país», añadió, bebiendo un sorbo de su bebida. Incliné la cabeza. «Y no todo el mundo tiene que estar financiado por un fondo fiduciario ajeno para impresionar». Fue sutil, casi demasiado silencioso, pero aterrizó. El aire cambió. La sonrisa de Caleb se desvaneció. Y luego miró más allá de mí. Lo sentí antes de verlo, la presencia de mi padre. Fuerte, ardiente. Su mano se cerró sobre mi brazo. «¿Qué acabas de decir?», preguntó. «Bajo y peligroso». Abrí la boca, pero nunca tuve oportunidad de responder. La bofetada me resonó en la mejilla como si fuera un disparo de rifle. Las conversaciones se detuvieron. Forks se detuvo en el aire. Entonces su mano se enredó en mi pelo, tirándome hacia atrás con tanta fuerza que mi cuero cabelludo gritó. La habitación se volvió borrosa mientras yo tropezaba, con los tacones resbalando contra el mármol pulido. Me arrastró hacia las puertas como si fuera basura. Jadeé, pero el dolor me cortó la respiración. Busqué equilibrio, clemencia, cualquier cosa. Lo oí junto a la risa aguda y estridente de mi madre. No por sorpresa, sino por diversión, como si esto fuera teatro. Luego los aplausos. Una persona. «Caleb. Te lo merecías», dijo, sonriendo mientras aplaudía. Como si estuviera orgulloso. Nadie lo detuvo. Ni uno de los 73, ni una sola mano me agarró. Observaron, susurraron, pero dejaron que sucediera. Afuera, el aire era más fresco, la noche demasiado tranquila. Mi padre me empujó una vez más y me soltó. Tropecé hacia adelante, me apoyé en una columna de piedra y me enderecé. Me ardía el cuero cabelludo. Me sangraba el labio. Me dolía el pecho, no por la herida, sino por la vergüenza que no paraba de crecer. No miré atrás. Caminé hacia el estacionamiento, mis tacones haciendo clic contra el concreto, cada paso más pesado que el anterior y mis dedos ya buscando mi teléfono. Conducía con una mano apretada alrededor del volante y con la otra agarrando un pañuelo de papel apretado contra el labio. La sangre seguía manando. Las luces de la calle pasaban borrosas como testigos demasiado asustados para hablar. Mi cuero cabelludo palpitaba allí donde sus dedos habían rasgado el cabello, y mi mejilla latía al ritmo de cada latido del corazón. Pero nada de ello me resultaba desconocido. No era la primera vez, solo la primera vez con público. Antes me habían empujado contra las paredes, me habían llamado desagradecido y me habían dicho que tenía suerte de que me alimentaran. Mi padre siempre había sabido utilizar la decepción como arma. Madre mía, cómo disfrazar la crueldad de refinamiento. Y Caleb hizo su carrera ignorándome hasta que llegó el momento de demostrar su valor mediante la comparación. Cuando tenía 8 años, traje a casa un dibujo del que estaba orgulloso. Mi madre me dijo que no lo pegara en la nevera. Abarrotaría la cocina. A los 16 años, me aceptaron en un programa de arte. Mi padre me preguntó si era una escuela de verdad o solo un juego de niños con la matrícula. El día de mi 25 cumpleaños, llamé a Caleb. No contestó. Más tarde vi fotos de él celebrando en un bar en la azotea con mis padres.
Esta noche no fue una traición. Fue un resumen. Entré en mi apartamento, estacioné y me senté por un momento, mirando el edificio. Mis manos todavía temblaban. Mi vestido se rompió en el hombro, la tela se rasgó en el mismo lugar donde la había agarrado. Respiré hondo, luego otro. Dentro, encendí la luz del baño y me encontré en el espejo. Labio hinchado, mejilla magullada, pelo enredado. Mi reflejo me devolvió la mirada sin pestañear. «Se termina esta noche», dije en voz alta. Fui a la cocina y saqué mi teléfono. Busqué nombres que no había tocado en años. Entonces, lo encontré, Dana. La llamé en la escuela. Era la lista. Estudiaba contratos por diversión. Discutía con profesores y ganaba. Una vez le presté un libro de texto cuando no podía permitírselo. Eso fue hace mucho tiempo. Presioné llamar. La línea sonó 2 veces. «Celine», respondió ella aturdida. «Soy yo. Necesito ayuda». Una pausa. «Háblame», dijo ella. Así que lo hice. Dana me encontró en una tranquila cafetería cerca de East Monroe a la mañana siguiente. No perdió el tiempo con charlas triviales. Simplemente sacó un bloc y esperó. Le conté todo, desde el momento en que entré al salón de baile hasta el segundo en que cerré de golpe la puerta del auto y me di cuenta de que no podía seguir fingiendo que todo era normal. Esta vez no los suavicé. No intenté protegerlos. Y Dana nunca interrumpió, nunca se inmutó, simplemente escuchó. Cuando terminé, ella asintió una vez y dijo, «Documentamos todo». Cuando salí del café, tenía una lista de los próximos pasos y una carpeta en mi bolso etiquetada evidencia. No sabía cómo era la curación, pero esto me pareció un comienzo. Esa tarde, llamé a la puerta 2 pisos más abajo. Rick Dano me abrió, ya casi esperándome. «Pensé que podría verte», dijo, haciéndose a un lado. Rick había sido mi casero durante 3 años. Era de esos que se acordaban de echar sal en las aceras antes de una helada y nunca preguntaban por el ruido a menos que fuera peligroso. Solía ser policía. Ahora trabajaba como agente de seguridad independiente. A veces, encontraba discretamente cosas que la gente no quería que se encontraran. Le entregué el trozo de papel que Dana me había dado. Nombres, fechas, un número de cuenta bancaria que apenas recordaba. «Si hay algo raro», dije, «necesito saberlo». Rick lo tomó y sus ojos recorrieron la lista. «Vete, chaval. Ya te digo que nada de esto está limpio». Esa noche, me senté en mi cama, con las luces apagadas y una carpeta en mi regazo, mirando los moretones en mis brazos y el brillo de la pantalla de mi teléfono. Un mensaje llegó de Dana. «Empieza a guardarlo todo. Esto no será privado». Lo leí 2 veces. Luego, abrí un nuevo álbum en mi teléfono y lo llamé prueba. Rick llamó a mi puerta 2 días después, sosteniendo una carpeta manila que parecía más pesada de lo que el papel debería permitir. «¿Conseguí algo?», dijo, entrando sin esperar invitación. Me senté frente a él en la mesa de la cocina. Colocó los documentos en filas silenciosas, extractos bancarios, transferencias bancarias, correos electrónicos con asuntos recortados como cambio interno y autorización de transferencia de fondos. Al principio no entendí los números. Luego vi el ID de la cuenta. Era mío. «El nombre de tu padre aparece aquí», dijo Rick, tocando la segunda página, y de nuevo aquí, firmando como fideicomisario. Las fechas coincidieron con el ascenso de Caleb, con el nuevo auto que de repente conducía mi madre, con las fotos de salidas de golf que había visto en Internet, siempre etiquetadas como el club de campo en el que nunca puse un pie. Recogí un documento, una serie de retiros a lo largo de 3 años. Los totales me revolvieron el estómago. Se suponía que esto era mío. Dije, mi educación, mi futuro. Lo usé para engrasar las ruedas. Rick murmuró, carteles de promoción, donaciones a fundaciones de base, incluso un publicista pagado. Todo bajo tu responsabilidad. Sacó un correo electrónico impreso. El asunto decía, asegúrese de que Caleb se destaque. El cuerpo era corto. Su padre era muy persuasivo. Dana llegó 1 hora después, hojeando las páginas con silenciosa intensidad. «Esto no es solo un abuso», dijo. «Es fraude. Quizás incluso blanqueo. Podemos recurrir a la vía civil o penal. Quizás a ambas». Asentí lentamente, pero tenía las manos frías.
La bofetada de mi padre se había transformado en un dolor sordo. Pero esto era otra cosa. No solo me hicieron daño. Construyeron todo lo que tenían con lo que se suponía que era mío. Quiero que quede constancia, dije en voz baja. Dana no lo dudó. Luego comenzamos con la exposición. Y supe exactamente a quién llamar a continuación. La invitación llegó a través de un mensaje de texto de mi madre. Hablemos de esto como familia. Ven mañana a las 3. Ni una disculpa ni una explicación. Solo ese tono familiar, lo suficientemente suave como para parecer razonable, lo suficientemente cortante como para cortarme si no cumplía. Dana levantó una ceja cuando se lo dije. ¿No vas solo? Pero lo necesitaba. Necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Ahora que sabían que no me quedaba callada, su casa seguía igual, demasiado limpia, demasiado perfecta. El esmalte de limón, las velas con flores. Entré y el tiempo me desvió. El pasillo aún conservaba la foto de Caleb en su primera ceremonia de entrega de medallas. Yo no salía en ninguna de las fotos. Mi madre me recibió con una sonrisa estirada y un cardigan pastel perfectamente drapeado. Celine, dijo, como si decir mi nombre le diera poder sobre ello, vamos al meollo del asunto. Mi padre estaba sentado en la sala de estar, con una pila ordenada de papeles sobre la mesa de centro. Caleb también estaba allí, con las piernas cruzadas, revisando su teléfono como si no recordara haber aplaudido mientras yo sangraba. Queremos seguir adelante, dijo mi madre dulcemente y en voz baja. Mi padre añadió, no alarguemos esto. Empujó los papeles hacia mí, un acuerdo de confidencialidad, una renuncia a reclamos legales y un cheque escondido dentro, visible lo suficiente para recordarme lo que valía el silencio para ellos. ¿Esa es tu idea de resolver esto?, pregunté. Ya has dejado claro tu punto, dijo, endureciendo la voz. Recorrí la habitación con la mirada y fue entonces cuando lo vi, una pequeña grabadora negra mal escondida cerca de la base de la lámpara. Casi me reí. Querían comprarme y atraparme al mismo tiempo. Me levanté y volví a colocar los papeles sobre la mesa. ¿Crees que se trata de dinero?, dije en voz baja. Nunca lo fue. El rostro de mi padre se oscureció. No te hagas la víctima. Me incliné hacia adelante y lo miré fijamente. No me juego nada. Vine aquí para darte una oportunidad. La tuviste. Ahora se acabó. Mi madre se quedó sin aliento. Caleb murmuró algo en voz baja. No me quedé a escucharlo. Cuando salí, mis dedos ya estaban apretando el teléfono y Jenny ya estaba esperando mi llamada. Conocí a Jenny en un pequeño café cerca del juzgado, un lugar neutral y lo suficientemente tranquilo para lo que estábamos a punto de hacer. Se veía diferente a como la recordaba de la universidad, más aguda, con los ojos cansados, pero todavía rápida, todavía hambrienta. Se deslizó en el asiento frente a mí y echó un vistazo a la carpeta que había traído. ¿Esto es todo?, preguntó ella. Asentí. Vídeo, transferencias de fondos fiduciarios. El resto está en manos de Dana. Ella no me preguntó por qué hacía esto. Ella lo sabía. Pasó las páginas con precisión practicada y su rostro era ilegible. Cuando llegó a la parte donde la promoción de Caleb iba a ser financiada a través de mi fideicomiso, dejó escapar un silbido bajo. No van a alejarse de esto, dijo. Ese es el punto. Cuando salí del café, Dana ya había emitido una declaración legal, formal, clara y fría como el acero. El lenguaje cortó de raíz los patrones de coerción, abuso financiero y agresión física. Sin adornos, solo hechos. El artículo de Jenny se publicó 3 horas después. El titular era directo. Empresario local captado en cámara. Agrediendo a su hija. Presunto malversación de fondos fiduciarios. Incrustado en la parte superior estaba el metraje del salón de baile, la mano de mi padre sobre mi cara, el arrastre del pelo, Caleb aplaudiendo, mi madre sonriendo, todo en cuestión de minutos. Estaba en todas partes. No revisé los comentarios. No era necesario. Dana llamó justo antes de medianoche. 3 clientes se han retirado del bufete de tu padre. Caleb ha sido puesto en baja administrativa. Me senté en el borde de mi cama, mirando el techo, la casa en la que crecí, la familia que se construyó sobre el silencio y la imagen. Se estaban desmoronando. Y yo aún no había dicho ni una palabra públicamente. Cuando colgué, mi teléfono vibró otra vez.
Un número bloqueado. Solo una línea. ¿Crees que has ganado? La demanda se presentó 2 días después. Dana reenvió el aviso con un breve mensaje. Van por difamación. Ya lo esperábamos. Se adjuntó su versión del vídeo del salón de baile, editado, recortado, silenciado en algunas partes y en bucle en otras. En esta versión, mi padre parecía tranquilo. Yo alcé la voz. Me hizo parecer errático, desquiciado, peligroso. ¿Quieren controlar la narrativa?, dijo Dana durante nuestra llamada. Están apostando a que la percepción pública cambiará antes de que podamos presentar nuestra contrademanda. Y para algunos, trabajó. Internet se convirtió en una zona de guerra. Los mensajes inundaban el lugar, algunos amables, otros crueles, otros simplemente ruido. Me llamaron valiente. Me llamaron amargado, sincero, mentiroso, buscador de atención, fraude. Dejé de leer los comentarios después de la 3ª vez que alguien dijo que tuve suerte de que solo me golpeara una vez. Esa noche, me senté en la oscuridad con mi teléfono boca abajo sobre la mesa de café, tratando de no escuchar el eco de la risa de mi madre. El sonido había vivido en mi cabeza durante años. Pero ahora tenía compañía, el abogado de mi padre. Sus acusaciones, las interminables ediciones que cortan la verdad en fragmentos. El teléfono vibró una vez, un número bloqueado. Le di la vuelta. No sabes lo que viene. No me inmuté. Me quedé mirándolo hasta que la pantalla se atenuó. Dana volvió a llamar a la mañana siguiente. Su tono era cortante y centrado. Han contratado a Marcus Latten. Parpadeé. El solucionador corporativo. Él es el hombre al que la gente llama cuando quieren enterrar un escándalo antes de que llegue a la prensa. Es bueno, Celine. Me apoyé contra el mostrador de la cocina. Entonces, hablamos más fuerte. Hubo una pausa. Entonces Dana dijo, bien, porque la verdadera pelea comienza ahora. Y ya estaba buscando la siguiente pieza de evidencia. La sala del tribunal estaba fría, algo que no tenía nada que ver con la temperatura. Mi padre se sentó a la mesa del demandante, con un traje que sabía que costaba más que mi alquiler. Caleb estaba a su lado, pálido y rígido. Mi madre no hizo contacto visual. Dana se puso de pie como si hubiera nacido para esto. Comenzó con los registros bancarios, transferencias precisas e innegables de mi fideicomiso a empresas fantasma. Luego llegaron las facturas promocionales vinculadas a la carrera de Caleb. Finalmente, las grabaciones de voz que Rick ayudó a recuperar, conversaciones casuales entre mi padre y sus colegas, alardeando sobre la redirección de los bienes familiares. El abogado contrario intentó objetar, pero Dana fue quirúrgica. Cada hecho tenía un respaldo. Cada respaldo tenía una firma. Cuando llegó mi turno, di un paso adelante y levanté mi mano derecha. Mi voz no tembló. Les conté lo que recordaba. No solo la bofetada, no solo el arrastre, sino los años que precedieron a eso, los insultos en privado, el borrado en público, el dinero que no sabía que había perdido hasta que alguien más lo cobró. No solo me silenciaron. Dije que me gastaron. El juez escuchó atentamente y cuando terminó, miró directamente a mi padre y dijo: Este tribunal considera que existen motivos fundados para abrir una investigación adicional sobre un posible uso indebido de fondos fiduciarios. El proceso civil se suspenderá a la espera de dicha revisión. Afuera ya se había reunido la prensa. Destellos, micrófonos, voces que llaman mi nombre. Me quedé allí, no como su hija, no como la niña arrastrada sobre baldosas de mármol, sino como yo misma. Esto no es venganza, dije. Esto es justicia. Y finalmente, sentí lo que era querer decir cada palabra que decía. El vídeo completo se publicó 2 días después. Sin ediciones, sin cámara lenta, sin cortes para proteger reputaciones, solo la verdad. La voz de mi padre, aguda y luego ascendente, me tapó la cara con la mano. El momento en que me agarró del pelo, mis pies raspando el suelo, Caleb aplaudiendo de fondo, mi madre riendo como si fuera entretenimiento. Se difundió rápidamente, más rápido que cualquier comunicado de prensa o cualquier artículo. No necesitaba subtítulo. El silencio de la sala, las expresiones de los invitados, decían más que cualquier titular. Al mediodía, Caleb emitió un comunicado. Renunció a su cargo alegando problemas de salud mental y el deseo de evitar distracciones para su unidad. Al anochecer,
3 patrocinadores habían cortado vínculos con la empresa de mi padre. Un cuarto salió a la mañana siguiente. Su nombre ahora figuraba en artículos junto a palabras como acusaciones, abuso e investigación. Observé cómo se desarrollaba todo desde mi apartamento, café en mano y una manta sobre los hombros como una armadura. No me sentí triunfante. Me sentí quieto. Ni en paz, ni enojo, simplemente quietud, como si algo finalmente hubiera dejado de girar. Más tarde esa noche, abrí el cajón superior de mi tocador y busqué en la parte trasera. El collar yacía enredado entre recibos y gomas elásticas, la cadena era delicada. El broche todavía estaba doblado porque mi madre me lo había arrancado del cuello la noche de la fiesta. Lo sostuve a contraluz. El colgante no valía mucho. Solo un pequeño círculo de plata grabado con un patrón de ondas, un regalo de alguien que una vez me dijo que era más fuerte de lo que pensaba. Lo ajusté alrededor de mi cuello. No parecía una recuperación del pasado. Me sentí como si estuviera anclando el presente. Y cuando apagué la luz y me metí en la cama, no pensé en lo que había perdido. Pensé en lo que finalmente estaba construyendo. Las luces del auditorio se atenuaron cuando subí al escenario. No fue un tribunal ni una conferencia de prensa, solo una sala llena de mujeres y algunos hombres que sabían lo que significaba que alguien los destrozara en silencio. No había planeado hablar. Se suponía que simplemente debía escuchar. Pero cuando me preguntaron si quería el micrófono, mis piernas se movieron antes de poder adivinar. No les conté todo, solo lo suficiente. Hablé del momento en que entré a una fiesta y salí con la cara magullada y lúcida. Sobre la línea entre el silencio y la rendición, sobre cómo una llamada telefónica no cambió mi vida, pero lo que sí lo hizo fue todo lo que elegí después. Solía pensar que los límites eran muros. Dije, ahora sé que son puertas. Solo tienes que ser tú quien las cierre. Los aplausos llegaron suavemente, no del tipo que exige una actuación, sino del tipo que mantiene el espacio. Después me dirigí hacia la salida. La gente me detenía, algunos para abrazarme, otros para susurrarme sus propias historias. No necesité decir mucho. La mayoría de ellos ya sabían a qué me refería. Afuera, el aire era más fresco de lo esperado. Me ajusté más el abrigo y cogí mi teléfono. Un nuevo mensaje parpadeó en la pantalla. Número desconocido. Gracias. Por tu culpa yo también me fui.